Estamos en el libro de Proverbios y seguimos estudiando todo lo referente a Proverbios que nos ministró el Espíritu, referente a los valores y principios que tenemos que tener cada uno de nosotros. Entonces, concéntrate y sé firme. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros, para que estudiemos, para que podamos edificar nuestra casa. Hablamos sobre un hombre que edificó su casa sobre la roca y otro que lo edificó sobre la arena. Sin embargo, necesitamos considerar el costo de levantar nuestra casa. Hablamos también que cada casa somos nosotros mismos, es nuestra vida, es como vamos formando nuestra vida todo el tiempo y al pasar de los meses y de los años. El Señor ha ministrado en este tiempo de cuarentena que debemos edificar la casa. En su palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, si no viene de parte del Señor un redarguir donde tú sepas qué fundamento poner para la edificación de tu casa, ¿verdad? Cuando llegan los servidores a darte palabra, es sin efecto. Cuando llega un familiar a darte palabra, es sin efecto porque Jehová no está edificando la casa, que es nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que orar para que se nos revele el fundamento que es Cristo y en base a eso empezar a edificar nuestra casa. Fíjense que en la Biblia hay varios ejemplos de firmeza, pero particularmente hay un ejemplo de firmeza muy bueno que es de un joven Daniel hace muchos años atrás, que dice, cuando se encuentra en un palacio rodeado de muchos lujos, Daniel, en el momento que cae, ¿verdad?, preso, por así llamarlo, o lo llaman para trabajar en uno de los reinados, Daniel está rodeado de lujos, de las mejores comidas, de las mejores atenciones. Sin embargo, Daniel decide no participar de nada de lo que el rey le está dando en ese tiempo, ¿verdad? Pero vamos a leer Daniel 1:8. Y dice así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios le dio sabiduría y durante 3 reinos en eminencia estuvo Daniel. ¿Gracias a qué? Gracias a que desde muy joven construyó su vida sobre la roca, que es Jehová, Dios. Amén. ¿Cuál es el costo de construir sobre la roca? Hay muchos costos. Porque en el momento que nosotros decidimos, ¿verdad?, seguir al Señor Jesús, no es que vamos a seguir una parte y otra parte, no. Hay costos semejantes a amistades, familia, amigos, trabajo, dinero. Entonces, para yo edificar mi casa sobre la roca, hay un costo en particular que tenemos que tener claro que vamos a pagar. No es un efectivo literal o en moneda extranjera, en dólares, en renminbi, en cualquier tipo de moneda, no, en pesos, sino es un costo espiritual que viene de las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces, ¿cuál es el costo de construir sobre la roca? Mira lo que dice Mateo 7, del 13 al 14, en la versión Nueva Valera. Dice así, entrad por ¿dónde? Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Entonces tenemos en el versículo que es muy ancho el camino por el cual yo puedo ir para seguir como ando ahorita, colocando el fundamento que el mundo me da para edificar mi casa. ¿Cuál es el fundamento que el mundo me da? El mundo me dice que si tengo un problema con mi esposo, el psicólogo dice lo mejor es que se separen y se tomen un tiempo, ¿verdad? No te dice que arregles el problema de una vez. ¿Qué te dice el fundamento de la sociedad o del mundo? Te dice que bueno, que no importa que los niños desde pequeños bailen reggaetón, que hay que dejarlos fluir y hacer lo que ellos les dé la gana, que cuando estén adultos ellos puedan decidir qué camino escoger. Pero la verdad es que nuestra vida no se debe centrar en los fundamentos del mundo, sino en el fundamento de Cristo Jesús, que es la roca, o Jehová. Ahora, cuando caminamos por el camino de la santidad, tenemos un costo. La mayor cantidad de la gente va por el camino de los apetitos. Y no de apetito 24, sino de los apetitos desordenados de la carne. ¿Cuáles son los apetitos desordenados de la carne? La rabia, la molestia, esa ira profunda que me provoca
no pecar, cuando la palabra nos dice que airaos, pero no pequéis. Entonces, yo me dejo llevar por esos apetitos desordenados de la complacencia. Todos los que van por ese camino se constituyen enemigos del camino de la santidad. Y estamos llamados a ser santos, que significa estar apartados para Dios. La palabra santo significa que yo te tengo en otro lugar porque necesito del propósito que ya puse en ti, que tú lo cumplas, ¿verdad? Y que eso se reproduzca en el resto de las personas que están esperando porque mi palabra llegue, dice el Señor. Ahora, esos enemigos de la santidad te generan un costo a ti todo el tiempo, siempre, porque te critican, se burlan de tu convicción, se burlan de que, por ejemplo, ya no comas cerdo, se burlan de que, por ejemplo, vas todos los domingos a la iglesia, de que te conectas por Instagram, se burlan de muchas cosas, pero eso es parte del camino. Pues el Señor Jesús también se burlaron cuando Él dijo: ¿quién eres tú, el Hijo de Dios? Entonces vamos a rendirte pleitesía. Entonces, cuando ya tú tienes una convicción clara, siempre va a venir alguien a burlarse un poco de ti, van a venir a decirte: bueno, ahorita tú eres el santo, ahorita tú eres el pastor, ahorita tú eres una monja, tú haces lo que el pastor dice, tú sigues las directrices de alguien, no te dejes llevar por ellos. Siempre va a venir alguien, y el hecho de no prestarle atención a esa gente te va a generar un costo, y te va a tocar pagarlo. La paga va a ser aceptar la burla, aceptar la crítica, o simplemente apartarte de la persona, porque por un tiempo, hasta que llegue la madurez en ello, pues no vas a poder convivir con las mismas cosas. Pero todo no está grave. A ver, fíjate, no hago lo que hacen los demás al principio, ¿sí? El costo es alto, siempre es muy alto, pero después del tiempo, aquí lo anoté, te van a admirar secretamente, o sea, no te lo van a decir. Después de un tiempo, cuando tú eres tentado varias veces y tú logras pasar la tentación, porque en su palabra dice que Él no me va a tentar más de lo que yo pueda soportar, cuando todo eso empiece a pasar, esas personas nos van a admirar secretamente y van a decir: oye, realmente su convicción es firme, no se tambalea, no se dejó llevar por lo que le dije. Oye, yo quisiera tener esa integridad o la convicción que él o ella tiene. A ver, no podemos evitar esa burla, pero recuérdate algo. Al entrar en el camino estrecho, es inevitable, es parte del costo. Si yo decidí meterme en el camino estrecho, ¿verdad? Que es el camino de la obediencia, de la dirección, de la integridad, de la bondad, del amor, de los frutos o del fruto del Espíritu. Eso es el camino estrecho. El camino estrecho es ir a hacer lo que realmente no quiero hacer, pero lo estoy haciendo con la convicción del Señor en mi corazón. Y eso va a traer un buen resultado, porque tú estás doblegando la carne, pero dentro el Señor está haciendo la obra con cada uno de nosotros. A ver, todos nosotros tenemos que construir una vida. Todos tenemos que construir una vida, pero solo tenemos dos opciones. Sí, tenemos la opción, podemos construir sobre la roca, como ya se los he dicho, que es Cristo Jesús, o sobre nuestro entorno social. ¿Cuál es mi entorno social? Bueno, yo me dejo llevar por lo que mis compañeros compran, me dejo llevar por los restaurantes que frecuentan, me dejo llevar por el sitio donde vive, me dejo llevar por muchas cosas que realmente yo no puedo cumplir, ni yo puedo llegar a ese estatus social, ¿verdad? O convivir con las cosas que ellos conviven, porque yo decidí formar mi vida, mi casa, sobre la roca y no sobre las cosas del mundo. Entonces, fíjate, mi fundamento realmente es Cristo. Yo decidí hacerlo sobre eso. Y nada más hay dos caminos: o el mundo o Cristo. Entonces, la forma de la manera como la que tú empieces a construir tu casa va a determinar el futuro, no solamente tuyo, sino el de tu descendencia. O sea, los que vienen por allá atrás, que te están viendo, que son ese esponjito, esos niños más pequeños, o los adolescentes que son tan vulnerables para copiar el modelo que los padres tienen en casa. Mira lo que dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro, ¿qué? Fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el que está puesto? El cual es Jesucristo. O estás parado sobre las enseñanzas de Cristo o fuera del cimiento de Él. No puede ser las dos cosas. O me planto dentro de Cristo o me planto fuera de Él. O me planto en la roca o me planto en la arena. ¿Cuál es el fundamento
del verdadero discípulo. Una de las cosas que yo trato de enseñar y que cuesta muchísimo enseñar es ir y hacer discípulos, que fue el mandato que nos dejó el Señor Jesucristo, y es algo que a mí me apasiona, pero que siempre está lleno de conflictos y de problemas, por todos lados. Por todos lados, hacer discípulos genera molestia, sudor, lágrimas, conflictos y problemas. ¿Por qué? Porque resulta que no termino de obedecer 100% a la palabra y el Señor Jesús me dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Qué dijo el Señor Jesús que hiciéramos? Hacer discípulos. Pero como discípulos, muchas veces nos cuesta hacer lo que el Señor nos manda hacer, que está en su palabra, por supuesto, ¿no? Mira lo que dice Lucas 6:42. Dice así: dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice el Señor. El fundamento de los que siguen a Jesús, mira, es que todos los que siguen a Jesús obedezcan. Y ya vamos a ver por qué el Señor dice tanto que oigas. Obedezcas es el cimiento. Obedecer es uno de los cimientos que el Señor Jesús nos dice que tenemos que tener para que nuestra casa no sea movida por ninguna tormenta. Hay de aquellos donde la casa pues cae una tormenta y viene un huracán y la casa está firme. Pero hay de aquellos que viene un charco de agua y la casa se mueve completa. Sigo. Este ejemplo de la palabra me gusta bastante. Mira esto. Y es un ejemplo, y todos los ejemplos que estoy citando, pues trato que sean 100% bíblicos, porque algo de lo que he aprendido y me ha ministrado en los estudios, en los pocos estudios que tenemos, pero lo que el Señor pone por dentro es que todo lo que pongamos de ejemplo sea bíblico y esté pues en la Escritura. Y está el ejemplo de Saúl, un rey. Mira, Primera de Samuel 15 del 3 al 5. Primera de Samuel 15 del 3 al 5 dice, mira lo que dice aquí, mira lo que está pasando aquí, dice: ve pues y hiere, daña a Amalek, o mátale, y destruye todo lo que tiene. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Cero misericordia, no quiero que te apiades de él, dice el Señor. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún los de pecho, todos. Esa fue una orden de Dios. Mata a las vacas, mata a las ovejas, mata a los camellos y asnos. Esa fue una orden de Dios. No quiero que quede nadie. Es necesario que todos mueran. Así como pasó en la época del diluvio. Necesito que todos desaparezcan. Esa fue la orden de Dios. Esa es la orden que se le dio a Saúl. Amén. Ahora, mira lo que dice Saúl. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, y 200,000 de a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Hasta ahí, gloria a Dios, compañeros. Se está cumpliendo la palabra que Dios dio, ¿verdad? Saúl pasó revista, buscó a la gente, se buscó a los demás, puso la emboscada, la trampa para que el pueblo de ese Amalek cayera y se cumpliera ¿qué? La palabra del Señor, la orden que el Señor dio. ¿Sí? Ok, en 1 Samuel 15 del 7 al 11 dice lo que hizo Saúl realmente. Dice así: y Saúl derrotó, en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, en cierto territorio. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué fue lo que te dije que hicieras? Que no tuvieras ¿qué? Piedad ni misericordia con el rey. Primera falla.
Y Saúl y el pueblo, mira lo que dice el 9, perdonaron a Agag, no sé si la pronunciación es correcta, y a lo mejor de las ovejas, las mejores ovejas, no las mataron. Perdonaron al rey, no mataron a las ovejas. Y del ganado mayor también, tampoco mataron al ganado mayor. De los animales engordados, vale la pena destacar, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Muy interesante, ¿verdad? Primera de Samuel 15, del 13 al 15, en el versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, escucha bien, Samuel es el profeta, el hombre de Dios, el que le dio la instrucción de parte de Dios. Mira lo que le dijo Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántos cristianos dicen amén que hacen eso todo el tiempo? Yo cumplo con lo que el Señor me dice. El Señor me dice, instruye la palabra, guárdala en tu corazón, predícale, haz discípulos, anda a los demás, háblales. Sí, ya va. Pero te estás obviando parte de la instrucción, porque el Padre da instrucción. ¿Y la instrucción qué fue? Mátalos a todos. No te dijeron que pensaras tú que era lo mejor para ellos ni para ti. La orden fue, mátalos a todos. Voy a seguir, compañeros. Entonces vino aquí Saúl, carepapa, compañero, como decimos mucho, ¿verdad? Y dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Descarado, chico. Y viene y le dice, Samuel, después de semejante descaro, me gusta, sentí como un sarcasmo, no sé si son cosas mías. Y viene Samuel y le dice así en el 14, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos? ¿Acaso no estoy escuchando vacas y bueyes y gente y chivos y ovejos y perros y gatos? Un poquito de sarcasmo, a mí me gustó esa parte, ¿verdad? Y en el 15 dice así, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. De Amalek los han traído. Un líder que se lava las manos da vergüenza, compañeros. Dice, de Amalek los han traído. Ya empezó a lavarse las manos el hombre ahí. Porque el pueblo, escuche bien, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Imagínate tú. Entonces se volvieron locos. Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, no te preocupes. Cínico, chico. O sea, aparte que te dije que mataras a todos los animales, que mataras a ese poco de gente, te trajiste las vacas, los ovejos que te dije que no te trajeras para sacrificarlos y dárselos en holocausto al Señor. Cuando acaso no fue Jehová que te dijo que lo destruyeras todo. ¿Qué estás haciendo, chico? Por eso es que en la calle hay tantos cristianos que no dan testimonio, porque la obediencia y la dirección es una, pero los resultados son muy distintos a lo que el Señor te está pidiendo que tú hagas. Pero tranquilo, mira lo que sigue diciendo aquí. Vamos a seguir porque está bueno. Dice, en el versículo 22, viene el concentrado de lo que el Señor quiere que tú y que yo hagamos. Viene lo que realmente vale la pena, incluso para la salvación, para que tu casa esté construida sobre la roca, para que cuando pasen cosas dentro de la casa no tiemble y todo el mundo se descontrole. Versículo 22 de la misma primera de Samuel 15. Dice así el 22, y el profeta, el hombre de Dios, dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová.
Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mucho mejor que tú te vayas de peregrinación, como acostumbran muchos, a que tú vayas por la calle con una cruz que todo el mundo te vea, a que tú camines descalzo, a que tú te des con un látigo, a que tú digas que quisieras hacer lo bueno, a que tú ayunes. Obedecer es mejor a que hagas 2 meses de ayuno. Mucho mejor. Y ya vamos a entender por qué el Señor nos habla de obediencia, nos habla de oír. La obediencia trae honra, la obediencia trae bendición. Tú decides ayunar. ¿Para qué? Para no obedecer, no ayunes. Tú decides sacrificar tu cuerpo. ¿Para qué? Para no obedecer, no sacrifiques el cuerpo. Es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que obedecer. Pero vamos a seguir un poquito más allá. En el 23, mira lo que dice. Esto es demasiado sabroso y fascinante. En el 23 dice, del mismo 1 de Samuel, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, mi hermano, y como ídolos e idólatras la obstinación. Por cuanto nosotros desechamos la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, nos va a desechar, para que no seamos reyes ni herederos. Eso se lo dijo el profeta a Saúl. Tú, Saúl, desechaste la palabra del Señor cuando se te dijo que acabaras con todo el pueblo completo, que mataras a los hombres, a las vacas, a los niños, a todo lo que está ahí, y no te pongas sentimental porque eso pasó hace tiempo. Eso es un ejemplo de lo que es obediencia. ¿Qué hizo Saúl? Chico, yo creo que de verdad el Señor aquí, o no pensó ni siquiera en Dios. Él se fue por su lado. Yo voy a hacer lo que yo creo, que estudiamos y que nos ha ministrado la temporada. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque cuando tenemos un concepto tan arraigado de lo que realmente creemos fuera de la cobertura del Señor, probablemente nuestro camino sea de muerte, sea de perdición. Y dice que el Señor endereza nuestra senda. ¿Y cómo lo va a enderezar si no estás sujeto y no haces caso y no obedeces y no confías en el Señor, como fue que nos lo ministró, que nos llama hijos míos? Pero vamos a seguir. Mira, Saúl hizo como bien le pareció. Escuchó al pueblo, mas lo que le dijo su sentido común. O sea, él escuchó que el pueblo dijo: ya va, rey, pero tú no ves que esto es de lo mejor. ¿Cómo lo vamos a matar? Pero si mataste a los niños sin vergüenza. Eso sí lo mataste. Pero las vacas más gordas y lo mejor no lo mataste. Y al rey tampoco lo mataste. Vamos a seguir. Yo me dejo llevar por mi sentido común en las cosas de Dios. Cualquiera puede tener sentido común. Es cierto que hoy en día hay más gente que no lo tiene que los que lo tienen. Pero el hecho de que alguien tenga sentido común no quiere decir que tenga dirección de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Saúl cuando escuchó al pueblo. Por eso un líder y un personaje que tenga personas a cargo no puede escuchar a todo el pueblo, pero sí tiene que obedecer la palabra de Dios. Aun cuando en los primeros momentos de la determinación para ejecutar algo no sea lo más correcto para el pueblo, pero delante de los ojos de Dios es lo que debemos hacer. Y después el pueblo dirá: ah, gloria a Dios por el líder o el rey que tenemos. Gracias a Dios que lo tenemos a él. Pero durante la decisión, el pueblo habla y murmura. Y muchas veces hace caer al líder a cometer errores. Ojo, no quiero salvar a Saúl de todo esto. Pero voy a seguir. Nosotros solamente debemos obedecer. Dios es bueno, ¿eh? Es bueno, esto está bueno. Mira, ¿por qué Saúl no obedeció a Dios? Esto es lo más importante y la esencia de lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué Saúl no obedeció a Dios? Porque para tú obedecer a alguien, tú tienes que escuchar. Hay que aprender a oír a Dios. Por eso fue que Saúl desobedeció, porque no oyó lo que el Señor le estaba diciendo a través, obviamente, del profeta. Porque desestimamos el consejo y la palabra que Dios nos da y después nos estamos dando golpes de pecho por ahí. Ah, qué horrible, en la iglesia me trataron mal, no, en mi casa no me quiere, no, que mi esposa no me valora, no, que mi esposo no me ama. No, ya va. ¿Tú estás escuchando el consejo de Dios?
¿Tú estás oyendo lo que Dios te está diciendo hoy? Fíjate, Saúl simplemente no escuchó. Mira lo que dice Deuteronomio 6 al 4. Digo, Deuteronomio 6, 4, sorry. Dice así, mira cómo arranca, dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice? Oye. Oye, Manuel, oye, Javier, oye, Leonardo, oye, Panamá, oye, Venezuela, oye, Nicaragua, oye, Colombia. Jehová uno es. Uno, oye. Ahora, ¿qué significa oye? Oye significa obedece. Eso significa oye, oír. Por eso el Señor dice, fíjate bien cómo oyes. Fíjate bien si estás obedeciendo mi palabra, dice el Señor hoy. Fíjate bien cómo oyes. El Señor Jesús asocia que estemos sobre la roca porque somos obedientes. Allá arriba, en ese cielo, en el universo, donde esté el trono del Señor, donde nos mira, esa administración celestial asocia que estamos sobre la roca por nuestra obediencia, por saber a qué inclinamos nuestro oído, porque es que cuando tú oyes algo, estás obedeciendo aun cuando no lo ejecutes, porque estás prestando tus oídos ahí y te estás quedando clavado ahí, y cuando te estás quedando clavado ahí, estás obedeciendo, estás siendo en ese momento persuadido. Si tú tienes ahorita los 27 minutos escuchándome la palabra que Dios pone en mi boca, tú estás obedeciendo. Ahí estás obedeciendo, porque estás prestando tu oído a la palabra de Dios. La cosa es que cuando vayas lo ejecutes y no se te olvide lo que el Señor te está dando instrucción hoy. Entonces, voy a seguir aquí. Fíjate bien de cómo oyes. Si no te dejan salir a la calle, aquí empezamos con los ejemplos. Yo me recuerdo de muchachos que no me querían dejar salir a las fiestas y a muchos lugares. Y yo decía, ¿por qué no me dejan salir? Estos sí son envidiosos, chicos. Yo soy joven, necesito ir a rumbear, a salir, a echar un pie, a bailar, a tener novias. Resulta que era un trato del Señor por medio de mis padres para que yo no hiciera lo que yo realmente quería hacer. Pero como yo era un rebelde sin causa, terminaba haciendo lo que me daba la gana. ¿Y qué pasó? Traje mucha maldición para mi familia, para mis hijas, para mi hija, la mayor, y para mí mismo, porque me di cuenta que perdí el tiempo totalmente siendo un rebelde sin causa. Voy a seguir. Ustedes quieren saber por qué es tan difícil sacar, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa, a los gobiernos militares, sobre todo los comunistas. ¿Por qué es tan difícil sacarlos? Porque es que los gobiernos militares, sobre todo los que están en dictadura o los que se mueven en comunismo, tienen algo particular. Y es que como valor tienen la obediencia. Por eso es dificilísimo derrocar a un dictador militar o sacar de gobierno a alguien que se mueva con militares. Fíjate, desde que son esas personas reclutadas, las están tratando mal. Desde el momento que tú entras a ser militar, alguien te está gritando, alguien te está diciendo lo que tienes que hacer, alguien te está ordenando. Pero eso es esencial para la guerra, porque cuando tú estás en una guerra y estás en el frente de batalla, tú no te puedes voltear, oye general, ¿será que disparamos o esperamos un rato más? No, tú sigues órdenes. Y si tú en el momento de la candela y de la batalla no te dejas dirigir, te matan. Esa es la diferencia. Y eso no es lo que pasa hoy en día en el ejército de Dios, porque todo el mundo se levanta y quiere hacer lo que le da la gana. Entonces cuando la gente se está levantando a hacer lo que le da la gana, viene el enemigo, los ataca y los vuelve nada. Por eso es difícil sacar a los regímenes militares de los gobiernos, porque están acostumbrados a obedecer por encima de cualquier cosa, y eso es algo que todos debemos aprender. El fundamento de un régimen militar, ¿sabes qué es? La obediencia. Por eso, aun cuando sean tiranos, no son derrocados. Y para poder ser derrocados tienen que pasar muchos años para que se vea el mover de la obediencia de otro rango parecido al de un teniente coronel, más o menos como en Latinoamérica. Entonces,
Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, porque si no vamos a ser destruidos fácilmente por el enemigo. No hay nada mejor que estar bajo la cobertura de lo más hermoso que existe, la novia de Dios, la iglesia del Señor. Pero bueno, como les expliqué, desde que son reclutados les están dando palo a toda esa gente. A ver, fíjate, en medio del peligro, la obediencia es vida. ¿No? En medio del peligro, la obediencia es vida. Porque cuando un cabo, un hombre del ejército, está en peligro, el capitán o el comandante envía órdenes y todos proceden al mismo tiempo cuando mandan la orden. Por eso la obediencia es vida. Amén. Sí. Dios nos prepara a través de nuestros padres, a través de nuestras figuras de autoridad. Los rebeldes con el tiempo van a ser consumidos. Y son consumidos por la desobediencia. Es complicado. Ahora, tarde o temprano caen. Siempre van a caer. A ver, mira lo que dice para recordar, pero en otro libro, porque ya veníamos hablando de esto. Mira lo que dice Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? A un hombre que construyó su casa sobre la roca. Hay dos constructores. Tienen la misma enseñanza. Pero uno de ellos considera hacer las cosas a su modo, según su sentido común, y el otro obedeció. Eso es lo que quiere hablar esos versículos de la roca y sobre la arena. Ahora, tú decides sobre qué quieres construir tu vida, sobre la roca o sobre la arena. Tú decides cómo quieres que tus hijos se comporten. Yo con la mía desde ahorita ando no importa que me digan que soy bueno y que soy malo, yo necesito instruir a mi hija, sea cual fuere lo que el Señor coloque en mi corazón. Hay días que digo, oye, hoy estoy pasado, no la voy a regañar, porque no la puedo regañar por todo y por nada. Pero debo instruirle en su camino para que cuando fuere viejo nunca se apartare de él. ¿En qué camino yo estoy instruyendo mi vida? ¿Sobre qué estoy segmentando yo mi casa? Yo quiero decir, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo le vas a servir, hermano? ¿Cómo le quieres servir tú? Poniendo los cimientos sobre arena, sobre la roca. Listo, ese es el único fundamento, ya lo leímos hace rato. Voy a seguir. Lo que oímos y no hacemos lo que Dios nos dice, nos condenamos. Sencillo. Vas a tener el gustico de hacer lo que te da la gana, como te da la gana, cuando te da la gana, de rebotarte, de alzarte, de hablarle mal al pastor, de hablarle mal a la autoridad, de aborrecer a tu esposo, de decirle lo que te da la gana a tu jefe. Pero te tengo una noticia: estás condenado. Y no te condeno yo, te condena el Señor. Así de sencillo. Después tú solito te vas a dar cuenta, y a los años, cuando realmente te des cuenta, vas a volver. Porque siempre se vuelve uno. Si tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí, vas a volver. Y tal vez no sea tan tarde. A ver, Señor, ¿qué significa la expresión Señor? Porque dijimos Señor, Señor, ¿verdad? Y la expresión viene de Kairos, no lo pronuncio muy bien, pero usted lo busca, es K-I-R-I-O-S. Es de origen griego, que significa Señor, maestro, amo o dueño. Señor significa maestro, dueño o amo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amo absoluto. Antes, cuando los esclavos eran llevados delante de sus amos, les abrían un hueco aquí, un hoyo. Si ese esclavo, ¿verdad?, se enamoraba y le permitían casarse con otra esclava, cuando venía la esposa, le abrían a la esposa otro huequito aquí. Si el esclavo y la esposa, que es la esclava, tienen un hijo y también están evidentemente en esclavitud, ¿sabes qué le hacen al hijo? Otro huequito, otro hoyo. Y si tienen otro hijo, otro hoyo. ¿Por qué? Porque esa es la marca de su amo. Así de sencillo. Entonces,
Cuando yo decido crear mi casa sobre el fundamento de Cristo, ¿verdad? Sobre ese fundamento que es la roca de la vida, y yo decido obedecer porque Él es mi amo, ¿verdad? Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es de Dios. Si en su palabra me dice que yo debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿qué estoy haciendo con el prójimo? Una cosa es la gente que tú no toleres, pero así tú no lo toleras, tú debes demostrar amor que es igual al respeto. Pero vamos a hacer. Si tú obedeces su palabra, oye, gloria a Dios, llámale Señor, Señor. Pues Él es tu amo. Por eso siempre he puesto el ejemplo de que yo prefiero ser siervo que amigo. Yo espero llegar a los 80 años y poder decir, bueno, Señor, yo creo que ya somos amigos, ¿verdad? Porque es que el amigo tiene ese problemita, chico. Que el amigo refuta lo que tú dices, el amigo quiere enseñarte, el amigo quiere decirte, el amigo quiere hacer tantas cosas. Pero un esclavo no puede hacer eso. Un esclavo solamente obedece, aun cuando en la palabra del Señor Él dice, os llamaré amigos, porque les voy a dar a conocer, Gloria a Dios, ese es el Señor para con nosotros. Pero tú para con Él puedes decir lo mismo. Puedes decir, yo soy brother, yo soy friend del Señor. No, porque no hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. O de repente si tú me estás viendo aquí, tú eres la excepción. Pero a mí me cuesta hacerlo. Entonces yo me sigo considerando un siervo de Dios. Trato de hacer lo que el Señor me dice y me cuesta mucho. Tengo mis agujeros aquí espirituales. Mira, ¿qué dice Mateo 7:21? Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él es el que hace, es Él el que hace, el que practica. Pero, Señor, Señor, voy otra vez. El que le puede decir Señor, Señor, al Señor, es el que practica lo que Él dice que hagamos. Porque Él mismo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te pido que hagas? Es como medio trabalengua, ¿verdad? Pero mira, Mateo 7:22, dice así, muchos me dirán en aquel día, escucha bien, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, mi Dios. ¿Es que acaso nosotros no evangelizamos gente? ¿Es que acaso nosotros no impusimos manos? ¿Es que acaso nosotros no sacamos demonios? ¿Es que acaso nosotros no hicimos cosas? El diablo también hace eso. El diablo también lo hace. Difícil. Mira lo que dice el Señor en Mateo 7:23. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No lo dice en el Antiguo Testamento, por si acaso. Mateo. Dice Mateo 7:23. No lo dicen por allá, en el Génesis. Nuevo Testamento. Hacedores de maldad. Es que no obedeciste. Hicimos como Saúl. Y yo me meto ahí, porque yo no le estoy señalando a ustedes. No se vayan a sentir bravos por eso. No estoy señalando. Yo me meto también con ustedes ahí. Ahora, el verdadero discípulo va a excavar profundo y va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Hasta lo profundo va a excavar. Cada vez que obedezco, me vuelvo más fuerte. Mis cimientos se convierten en un material indestructible, tan profundo que nadie va a poder quitar de ahí. Amén. Cada vez que obedezco, me vuelvo más fuerte. Cada vez que ustedes coqueteamos con el pecado, me debilito. Cuando yo obedezco, me fortalezco. Cuando yo peco, me debilito. Y hagan la prueba. Cada vez que cedes al pecado, ¿sabes qué viene? Pasa un río por debajo. Y el río viene por debajo y crea la humedad y se te cae la casa. Porque el diablo es como las filtraciones. Tú no te das cuenta hasta que se abomba la pared. Vamos a seguir. Mira lo que dice. Aquí vamos a empezar con el proverbio durísimo. Proverbio 10:17. Dice así. Camino a la vida es guardar la instrucción. Amén.
Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, se equivoca. Si a ti te reprenden en la iglesia, si a ti te jalan hacia un lado, de repente te están haciendo una reprensión y no has cometido el pecado, pero te faltaba nadita para cometerlo. Mira lo que dice Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción. No te vayas por allá, por favor. Pero quien desecha la reprensión se equivoca. Si tú consideras que hoy yo te hice una reprensión de parte del Señor y tú la desechas, lee la palabra. Proverbios 10:17. Te equivocas. Probablemente estás a punto de errar. Pero eso ya es cada quien con su relación con el Señor. Cada vez que obedezco, me mantengo en el camino del Señor. Estoy ahí. Así se vaya la luz, el Señor me va a guiar en medio de ese lugar. Recuerda que hay caminos que nos parecen derechísimos. Hay caminos que nos parecen tan rectos que pensamos que el mundo entero está equivocado. Y que los 5000 años de religiosidad, ¿verdad?, y de mecanismos espirituales para conquistar al pueblo de Dios están errados. Pendiente con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que ocurre. Esa parte que te dije, recuerda que hay caminos que nos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nos sentimos confundidos. Creemos que vamos derechitos, pero realmente estamos confundidos. Yo tuve mucho tiempo, o probablemente hay veces que caigo en ese camino. ¿Pero por qué? Porque no obedecemos, no oímos lo que Dios nos quiere decir, porque pensamos que somos nosotros mismos, porque pensamos que la iglesia aparta a la gente, que la iglesia es un aburrido, que la iglesia esto, la iglesia es la mujer hermosa del Señor. La iglesia es la que nos cuida, la iglesia es la que nos exhorta. Oye, les piqué el ojo, eso dice que es, ¿cómo se llama? Que es picardía. Lo piqué, no sé por qué, me provocó. Voy. El Señor te da la oportunidad hoy de sujetarte a Él. Amén. Su palabra, para que la pongamos por obra. Mira lo que dice el Señor, dice, fíjate y oye lo que Dios te dice hoy. Fíjate y oye, obedece lo que Dios te dice hoy. Proverbios 11:28, ya voy cerrando. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Si tu riqueza es tu propia opinión, vas a caer tarde o temprano. Tarde o temprano. Yo tengo mis propias opiniones, pero cuando escucho a un hermanito de la iglesia o mi autoridad viene y me dice algo, digo, Señor, me falta demasiado. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón, sos necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. La sabiduría. Airaos, pero no pequéis. Te puedes enojar, te puedes enfadar, puedes hacer lo que tú quieras, pero no peques. Sabiduría ante todo. Proverbios, temporada, año 2020, cuarentena, sabiduría. Isaías 47:10, me puse pero versiculoso. Isaías 47:10, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice. Porque te confiaste en tu maldad, en lo que estás maquinando pensando, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron o te están engañando. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Hermano, usted sola o usted solo no va a lograr nada en la vida, ¿yo? Porque usted va a creer que su camino es derecho, pero cuando pasa el tiempo se va a dar cuenta que se equivocó. Y es preferible una reprensión hoy que un camino equivocado de muchos años y de cómo contestarle a tu generación cuando te pregunten, ¿por qué nunca tuviste autoridad? ¿Por qué no te dejaste guiar? ¿Por qué fuiste necio en tu propia opinión? Recordemos que estamos aquí para cumplir un propósito, no para hacer lo que nos da la gana. Voy a seguir. No te desanimes, aun cuando esta palabra te haya parecido muy dura, y aguanta y obedece. Esta es la oportunidad que el Señor nos da hoy, a la corta edad que tengamos. Me meto ahí, yo voy para 40, probablemente tú tienes 20, 18, 13, 11, 10, 9, 50, 80.
Pero no te desanimes, el propósito del Señor lo puede cumplir en cualquier momento, si todavía no lo ha empezado a cumplir en ti. En su palabra dice en 2 de Pedro, esta me gusta mucho, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas, dice su palabra, según algunos la tienen por demora, por tardanza, dice en su palabra, sino que es paciente. Dios es sumamente paciente para con nosotros. Amén. No queriendo que ninguno se muera, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y obedezcamos y nos fijemos de cómo oímos. Ya voy cerrando. Estas son las promesas. Para mí eso es una promesa del Señor. Para ir terminando. 2 de Corintios 9:7, nueva versión internacional. Dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Oro al Señor porque bendiga tus finanzas, porque multiplique lo que hay en tus graneros, porque rebosen, se multiplique todo lo que estés haciendo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde y que su rostro siempre resplandezca sobre ti. Espero que la mano de Dios esté en todo momento en tu vida y lo que el Señor hoy te dijo, tú lo hayas oído en el nombre de Jesús.